¿Qué tal amigos de Contracara? ¿Cómo están? Iniciamos una nueva semana. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, vienen las Manuel. cosas? Bueno, bien, observando cuáles son los últimos movimientos, ¿no es cierto? Cambio de ministros, nuevo cambio de ministros y movimientos en el Congreso, dos proyectos de ley para la vuelta de la bicameralidad, perdón, dos proyectos bastante diferentes, pero eso ya lo podremos comentar más adelante. Sí, sí, bueno. Y además no te olvides que esta rotación de ministros, ¿qué? Son más de 50. Mira, ya perdí la cuenta, Manuel, francamente es absurdo ¿Cuántos esto. ministros han cambiado en el Eh, transcurso de este poco tiempo, ¿no? Va a ser ya casi un año, pero la y algunos verdad que, ministros bien sensibles, Manuel, el ministro del Interior, por ejemplo, nuevo cambio, no hay manera de hacer un plan contra, por ejemplo, la inseguridad ciudadana si es que los ministros van rotando cada 2, 3 semanas. O sea, es imposible. bueno, y otra cosa, no solamente que roten, sino el otro tema es que los ministros sean Ah, especialistas en el campo para los cuales lo convocan. Para lo cual lo absolutamente, convocan. Con el de absolutamente. agricultura ahí hay un asunto, o sea, parece que esta persona no tiene nada que ver con ese sector. Es decir, ¿qué se puede desprender de acá? Podemos interpretar que el presidente de la República no conoce a nadie, y bueno, y si no Sí. conoce a nadie, pues bueno, convoca a un sector político amplio de este país para que puedan ayudarlo a elegir. O sea, mínimo, si no sabes, porque no tienes acceso, creo que sería lo más razonable. Además, no solamente por la conveniencia de resolver un tema tan sensible como la agricultura ahora mismo, Manuel, con un problema en cuanto a los fertilizantes, una crisis alimentaria que se acerca y de Sí. manera muy preocupante, si no sabe interpretar el momento político, ¿no? Si, como tú dices, convoca a una persona pues que no tenga una marcada ideología y que más bien sea especialista en el tema agrícola, pues yo creo que no habría ningún problema, ni de un lado ni del otro, pero no traduce bien el momento o no interpreta bien el momento político, A ¿no? eso hay que sumarle las infracciones constitucionales de la vicepresidenta Dina Boluarte, que eso Efectivamente. ya más bien inicia otro problema. Así es, así es. En cuanto a lo que te estaba mencionando, hay dos proyectos que se han presentado, uno por parte del congresista Jorge Montoya, que propone 100 senadores y 180 diputados, ¿no es cierto? Que creo que sería el Senado con la mayor cantidad de representantes. Recordemos que hasta el 92, Manuel, eran 62, sí, 62. Y luego está también la propuesta de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, que, digamos, a diferencia, propone pues bastante menos senadores, ¿no es cierto? Y bueno, yo me preguntaba, porque tú y yo lo hemos conversado en algún momento, el Senado para Alba tendría que ser de 30, ¿no? Lo hemos hablado. Los nombres de los representantes o de los miembros del Senado en las últimas cámaras que hemos tenido y eran nombres pues ilustres, ¿no? Hoy no podemos tener un Congreso en condiciones y creo que va a ser muy difícil tener un Senado en condiciones también, ¿no? Sí, me parece que este tipo de iniciativas de momento son inviables. Inviables primero por quienes conforman el Congreso. Vamos a ser claros. Y número dos, en este mismo momento hay urgencias que tienen que ser resueltas por el Congreso. Así es, Urgencias que tienen que ver con el Ejecutivo. así es. ¿Qué cosa está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Se van a pronunciar? ¿No se pronuncian? Y el Ejecutivo también tiene que hacer lo suyo. Estas reuniones con los gobernadores, por ejemplo, estas giras que hace el presidente, ya está demostrado que no tiene ningún buen resultado. Es básicamente retórico, simbólico o para la tribuna, como se diría. ¿Y cómo será de extraño? Porque tú y hemos hablado de esos consejos de ministros descentralizados, ¿no es Sí. cierto? El dinero que se gasta, no tiene muy buenos resultados. Y ahora parece ser que el Congreso, no sé si observa lo que está ocurriendo, acaba de convocar a un pleno descentralizado en San Martín, en la región San Martín, para un poco antes de la quincena del mes de junio. Entonces, no sé muy bien si han observado lo que ocurría también en los consejos de ministros descentralizados. No, una cosa no tiene que ver con la otra, es verdad, pero evidentemente son movimientos de personas a otras regiones. ¿Tiene que ir a ver lo que ocurre en otras regiones? Por supuesto que sí, pero tal vez hay otras maneras, ¿no? Vamos a, como siempre,
Vamos a ver qué ocurre en el transcurso de estos días. Lo Efectivamente. que pasa es que de aquí a un tiempo a esta parte, lo que ocurre en el transcurso de los días son sorpresas cada vez más desagradables. Sí, y el presidente Castillo ha dicho que los cambios en el gabinete iban a seguir. Sí, Y sí, por claro. cierto, los cambios que se hicieron el domingo a las 8 de la noche, fue puntual esta vez, lo cual ya es una novedad. Eh, esos cambios no fueron del gusto de Vladimir Cerrón. Él arremetió contra esos cambios, dijo que no se había consultado ni con la bancada ni con el partido. Y en fin, el hombre está molesto. No sé qué eso signifique, pero creo que vamos a tener un invitado, Manuel, el día de hoy, José Carlos Requena, analista político, que nos va a poder pues, dar una visión, una interpretación sobre estos Sobre hechos. todo, ¿cuál es el tipo de relación que existe ahora entre el Ejecutivo y Vladimir Cerrón, ¿no? La Así es, cabeza de Perú Libre. así es. Vamos a ver Va- cómo es esa dinámica Vamos, de poder. es complicado, ¿no? Porque hemos visto buenos momentos entre el Ejecutivo y Cerrón, peores momentos, ¿no? En fin, vamos Pero, a ver en Martín, qué momento estamos. ya una vez culminado el comentario político, te quería proponer hablar brevemente, pero hablarlo, sobre el triunfo de Boca Juniors en Argentina. No es que nos interese por los argentinos, nos interesan porque dos peruanos juegan allí. Luis Advíncula y Carlos Zambrano, que se han consagrado como campeones, y Advíncula, que ha sido titular, ¿no? Y que le va muy bien. Sin embargo, hasta el momento hay un parte médico de Boca Juniors que parece que se ha desgarrado. Sí, Que así parece es. que Nuevo problema para Gareca. parece que no estaría, ¿no? Para el partido del repechaje. Así es, vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que ya está casi descartado, ya están, seguramente Gareca está pensando en qué recambio puede llamar, y seguro que elegirá pues, al mejor colocado en este momento, ¿no? Ahora, no Pero es en fin, poca cosa ese triunfo de ellos, ¿ah? Porque en el caso de Luis Alvíncula, el haber ganado un titularato en ese equipo, y en el caso de Zambrano, que ha estado alternando, porque Izquierdos es el titular, pero la verdad que Zambrano en los últimos partidos, tanto del torneo local argentino como de Copa Libertadores, ha demostrado estar en buenas condiciones, estar solvente, y eso creo que es importante porque llegan con otro tipo de ánimo también para un partido clave que es el del repechaje, ¿no? No sé qué seguro, piensas tú, seguro. Martín. Sí, seguro, viene el partido de Nueva Zelanda, luego el partido del repechaje el 13, pues hay que tenerla a los mejores. La noticia de Víncula sin duda es una mala noticia, ¿no? Pero vamos a ver qué ocurre. Bien, bueno, entonces vamos a la entrevista con nuestro invitado para Sí, poder dilucidar qué es lo que está pasando en nuestro país. así, vamos entonces con la entrevista a José Carlos Requena. José Carlos Requena. Adelante. Bien, amigos de Contracara, como anunciamos, estamos ahora con José Carlos Requena, analista político. José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a UPC TV. ¿Qué tal, Martín? Manuel, ¿cómo están? Encantado. ¿Qué tal, José Carlos? José Carlos, queríamos empezar esta entrevista con lo ocurrido el domingo por la noche, ¿no es cierto? A todos nos sorprendió la convocatoria a la prensa para la juramentación de un nuevo cambio de ministros de 4 carteras, ¿no? De 4 carteras importantes. ¿Cómo interpretas este último giro de Castillo? ¿Puede ser un manotazo de abogado ante las próximas interpelaciones o mociones de censura? ¿O algunas ganas de alejarse de Perú Libre, porque Cerrón no estuvo muy contento con esta decisión? Bueno, creo que tiene un poco estos dos elementos que tú has mencionado, ¿no? Porque efectivamente desactiva un par de presiones que estaban ya en camino. El ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, Ujú. enfrentaba dos esfuerzos de censura. Habían dos mociones corriendo para conseguir firmas, algo además extraño. Creo que debieron haber significado estos esfuerzos, pero en cualquier caso se desactivó esa. Se desactiva además la de Chávarri, que si bien estaba Ujú. más fría, era algo que podía terminar de materializarse en el camino. Y por otro lado, efectivamente, quita un poco de peso a Cerrón en las decisiones y creo que se las da, digamos, de carambola o como consecuencia de eso, termina fortaleciendo el peso que puede tener Perú Democrático, la bancada que lidera Guillermo Bermejo, ¿no? Ujú. Entonces, creo que esos tres elementos, la desactivación de presiones parlamentarias, la pérdida de espacio de Cerrón, que creo que más allá de la pataleta del domingo por la noche habrá que ver si trae algo más, y
también el rol que empieza a jugar más importante Bermejo, que recordemos es quien propició este acercamiento con el Monseñor Barreto hace algunas semanas y que había anunciado algunos cambios. Es algo con efectos retardados, son además cambios tímidos. Sí, lo que se esperaba era un cambio que incluyera a la cabeza del gabinete Aníbal Torres, ¿no? Ujú. Pero José Carlos, aparte de ese tema, este gobierno tiene varios temas. Y ahora se junta también el asunto de Dina Boluarte, ¿no? Esta infracción constitucional. ¿Cómo crees que el Ejecutivo está advirtiendo que su vicepresidenta, supuestamente alguien importante dentro de su esquema de dinámica de gobierno, se encuentra en una situación tan incómoda? Mira, yo creo que la verdad todos estos pasos requieren una activación parlamentaria y creo que algo de la, digamos, en esta aspiración máxima que a mi juicio es el que tiene, es la que tiene el gobierno, que es sobrevivir, todavía eso lo tiene controlado. Yo esperaría que, digamos, creo que en sus cálculos, digamos, esto es una escaramuza más por el momento, ¿no? Ok. Y no olvidemos, Manuel, también los audios que se han difundido, que han pasado un poco desapercibidos, ¿Te refieres a pero que Villaverde y con el correr de Pacheco? las horas... ¿Perdona? ¿Te refieres al de Villaverde y Pacheco? Sí, sí, o sea, yo creo que es un contenido, no es no es el smoking gun que se espera, Ujú. pero es un elemento que en otras circunstancias podría precipitar algún desenlace, ¿no? Ujú. Pero, de nuevo, son cosas que hay que ir viendo día a día, ¿no? Ahora, en la pregunta de Manuel sobre Dina Boluarte, que es verdad que es una denuncia constitucional que podría inhabilitarla durante 10 años, digamos, ¿se está buscando sancionar una infracción o se está tratando también de dar un giro político? Porque recordemos que si no está Dina Boluarte, en caso de la vacancia de Castillo, directamente es la presidenta del Congreso que asume y directamente hay que convocar elecciones generales. Claro, pero en términos de plazos, fíjate, ya estamos terminando mayo, en algunas semanas se reemplazará la presidencia del Consejo, perdón, del Congreso, Así luego es. vienen las elecciones subnacionales, entonces habrá que ver cuál de estos procesos toma más fuerza. Sí, en el caso de Dina Boluarte, el informe de la Contraloría debería haber causado algún movimiento en el Parlamento que a estas horas ya se ha dado. La Ujú. congresista Norma Yarro ha presentado una denuncia constitucional, pero habrá que ver los plazos. Yo recordaba que es algo que dura por lo menos unas 6, 8 semanas. Entonces Sí. ya si es un proceso que paralela, que además luego tienes que conseguir los votos, y ahí si uno ve fríamente, la oposición está casi en igualdad de condiciones que el oficialismo. De hecho, el oficialismo tiene como 48, 49 votos cautivos, el oficialismo tiene 46, 47 y hay un bolsón de algo más de 30, que es el que se mueve, y en ese movimiento suele tener ventaja el oficialismo porque jala Podemos, jala un sector de Acción Popular, jala Ujú. Somos Perú, entonces digamos, son varios pasos, no es algo tan rápido, ¿no? No es algo tan Mm. rápido como sí podría serlo un proceso de vacancia. Así es. Curiosamente, es algo más sensible, pero es mucho más rápido, por lo menos de los casos que hemos visto en tiempos recientes, ¿no? Es curioso porque, retomando el tema de los nuevos ministros, hay un ministro en especial que ahora está en todos los medios, que es el ministro de Agricultura, el señor Arce Alvarado, que no tiene estudios superiores y tampoco tiene, a ver, las competencias necesarias para hacerse cargo de ese puesto, ¿no? Incluso creo que es director de un instituto tecnológico, Santiago de Surco, si no me equivoco, si no me corrigen, que además no está registrado en el Ministerio de Educación. Acá hay un tema de fondo, ¿no? Es decir, se está cayendo en lo mismo, se repite un patrón de gente que de pronto no tiene las competencias. ¿Cuál crees tú, José Carlos, desde tu lectura política, la razón por la cual el presidente de la República constantemente está nombrando de ministros a personas que no son competentes para esos cargos? ¿Qué cosa ocurre? ¿No conoce a nadie? ¿Tiene una incapacidad para convocar a la gente idónea? ¿Dónde crees tú que reside este asunto, ¿no? Que es preocupante. Mira, en general creo que
por lo menos en los puestos en el gabinete, en la gran mayoría de casos, lamentablemente, tiene que ver con algunos favores o cuotas o con criterios absolutamente alejados del caso de agricultura es emblemático. No ha pasado lo mismo por lo menos de los 4 cambios, 2 parecen una mejora, me refiero al de energía y minas y al de interior, pero en general, y quizás si a eso le agregas lo que puede hacer Transportes también, Canciller ¿no? Landa, bueno, el transporte, yo entiendo que todo sigue igual, ¿no? O sea, cambian el nombre, Claro. pero la estructura se mantiene, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que no tiene otra motivación, Manuel, el presidente, aparentemente, de devolver favores o de ganar cuotas o de calmar algunas presiones. Y ese es, creo yo, el principal pasivo o el principal riesgo de prolongar esta situación. Porque mucha gente te dice, oye, pero, a ver, todos los presidentes previos, cuando sacas temas de corrupción, dices, bueno, todos los de antes han robado. Cuando sacas algún nombramiento indebido, bueno, todos los de antes han nombrado a tal, tú te acuerdas a este o este otro. Y no, yo creo que en el caso de Castillo es como una generalidad, ¿no? Y al final las cosas terminan siendo excepciones. Entonces tú te puedes tú puedes tener te puedes sentir aliviado si no se mueve a A o a B, pero en general como que se están desmontando muchas cosas. Alguien que conoce mucho el servicio civil me decía hace algún tiempo, mira, en este tiempo es cierto que faltan hacer muchas reformas, pero las pocas que se han hecho se están desmontando. Ujú. En 7 meses, era hace 3 meses que me hacía este comentario, en 7 meses se ha desandado todo todo lo poco que se construyó en 20 años, se está desandando en 7 meses, ¿Y ¿no? cuál es ese Entonces, objetivo? Disculpe, Martín, ¿cuál es ese objetivo de desarticular, de desmontar lo poco bueno que se ha podido hacer en cuanto a reformas? ¿Hacia dónde yo no, punta el objetivo político de este gobierno? yo no creo que haya un objetivo detrás de eso, yo creo que simplemente, ¿Es a ver, incompetencia? yo creo que es incompetencia. Si uno escarba bueno, y no despejas la eventual inmoralidad que puede haber de tener a alguien como el señor Pacheco o cercanías con alguien como Samir, puede también haber una motivación pecuniaria. Y hay una lectura de la que yo estoy más bien alejado, pero alguna gente cree que es adrede para poder precipitar el caos y precipitar un proceso constituyente. A mí me parece eso menos probable, Mm. pero creo que tiene que ver más con las 2 primeras cosas: incompetencia y una suerte de no más pobres en un país rico aplicado a su espacio muy personal, ¿no? Claro, no parece que sean tan sofisticados como para planificar algo como por el estilo. Pero Manuel mencionaba el ministro de Agricultura, que efectivamente es el más cuestionado, a diferencia de la nueva ministra de Energía y Minas, que ya había sido ministra durante 6 días, creo, Alessandra Herrera Jara, y que por cierto fue lo que más indignó a Cerrón, ¿no? Que hablaba de una extrema derechización del sector minero, recordando que el anterior ministro de Energía y Minas había sido graduado en la Unión Soviética y que la actual ministra había sido pasante en eventos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Yo no sé si eso es una muestra de cierta nostalgia soviética o qué. El hecho es que estaba muy enojado. Eh, la elección o la designación de Alessandra Herrera sí nos puede tranquilizar en el sentido que estamos hablando de una persona que ha estado dedicada al sector, José Carlos, en un momento en que el tema de las bambas está cada vez peor, ¿no? Mira, sí, entiendo yo que desde el lado técnico efectivamente estamos frente a una mejora. Creo que los retos que va a tener la ministra son cómo moverse en un gabinete con tantas presiones, ¿no? Y ahí quizás habría que ver cómo se mueve Graham, por ejemplo. Exacto, Una claro. persona que procede del sector, que es técnico reconocido, que quizás es más reconocido fuera que dentro del Ejecutivo, Es y la que sin excepción. embargo tiene que someterse a lo que dice la ministra Chávez, y que sin embargo no dice nada sobre el asunto previsional, y que sin embargo no dice nada con el tema constitucional o con el tema de la constituyente, o se inhibe de votar y no pasa nada, ¿no? Entonces, Ujú. hay que ver qué es el hace. Yo no creo que haya acá un gran cambio, la verdad.
pero sin duda, por el lado que menciona Martín y también por el lado de las presiones, de despejar las presiones a Petroperú, ¿no? Porque otro de los temas que había era tomar Petroperú, ¿no? Entonces, por ahí creo que se desactiva y desde el lado de Cerrón, si Cerrón dice que todos estos cambios no se han consultado con su bancada, ni con ella, ni con esta, ni con la del bloque magisterial, se pensaría que sí lo ha hecho con Perú Democrático, pero incluso el cambio de Arce, un militante de Perú Libre, pareciera que ha sido dado sin la anuencia de Cerrón, con lo cual ha sido doblemente bypaseado, ¿no? Entonces habrá que ver bien, para mí lo único, digamos, el único riesgo al que se enfrenta Castillo es que Cerrón pueda prolongar la alianza que tuvo para, por ejemplo, para elegir a los miembros del TC con un sector del Parlamento y que al final de cuentas termine volteándose la cosa. Es lo único que podría cambiar dramáticamente, pero habrá que ver cómo se van acomodando las piezas en los próximos días. A propósito de Vladimir Cerrón, que lo has comentado en tu análisis, José Carlos, ¿qué ejercicio predictivo podrías dar a mediano plazo en cuanto a la correlación de fuerzas entre él y el presidente, considerando ya este hecho donde él ha anunciado, como lo ha manifestado, que no ha sido consultado? Porque al final lo que él te quiere decir, a mí no me han consultado nada, porque él es la cabeza de Perú Libre, ¿no? Sí, mira, el presidente dijo ayer que los ministros están en constante evaluación. Si efectivamente se dan cambios en el futuro próximo, habrá que ver qué rol juega Cerrón en esos cambios para tener una lectura un poco más concluyente, ¿no? Por ahora, es claro que hay algunas rencillas, pero no creo que sean todavía de una ruptura. De hecho, yo creo que el momento más complicado que ha enfrentado Cerrón desde el inicio del gobierno ha sido cuando Mirta Vázquez fue presidenta del Consejo de Ministros. Así es, recordemos que ya hubo un distanciamiento, ¿no? Y que Sí. incluso se hablaba que Evo Morales podía jugar un poco de mediador, que estaba preocupado por este distanciamiento entre ambos. Pero bien, sí, es razonable pensar que de aquí en más habría que estar muy atentos para ver si es que esa relación política se resquebraja o no. Veremos, pues veremos. Martín, sí, que creo que querías formular una pregunta. Sí, José Carlos, hemos hablado evidentemente de los temas relacionados con el Ejecutivo. Quería centrarme un poco en el Legislativo, ¿no es cierto? Que digamos, tampoco está pues a un nivel muy plausible de acuerdo a la opinión pública, ¿no? Y me quería referir a lo que ha ocurrido esta semana, ¿no? Es la presentación de dos proyectos para la bicameralidad, ¿no es cierto? La creación de un Senado. Mi pregunta es, ¿cómo es que no se pueden poner de acuerdo en algo, iba a decir sencillo, claramente no es sencillo, pero las diferencias son claras, ¿no? El congresista Jorge Montoya propone un Senado de 100 miembros, mientras que la actual presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, lo propone para 30 miembros del Senado. ¿Por qué te hago esta pregunta? ¿No hay cosas más importantes en este instante que discutir en el Congreso de la República que volver al mismo tema? Que, por cierto, seguramente detrás hay una segunda intención, que es la reelección de los congresistas. Mira, a mí no me extrañaría que esto esté, porque digamos, toda salida tiene que darse a través del Congreso, ¿no? Yo pensaría que esta preocupación, tanto por la bicameralidad como por la reelección, que son temas que sin ser urgentes yo sí considero importantes, sobre todo el tema de la reelección, sobre todo el tema de la reelección, yo pensaría que tiene que ver con, digamos, estar pensando en el día siguiente, o estar pensando en cómo se maneja esta crisis, ¿no? Porque claro, si todo tiene que canalizarse por el Parlamento, tú tienes que ver qué haces con la presión de los actuales 130, ¿no? O qué haces por fortalecer un poco, porque uno de los grandes dramas que tenemos es precisamente que en este Congreso no hay un grupo suficiente de gente que pueda aspirar a una o que pueda coordinar una salida. Incluso en el Congreso que liberó Fuerza Popular, uno contabilizaba entre 15 y 20 personas con las que se podía dialogar y llegar a algún y te hablo de un grupo multipartidario. Recuerden que Salvador del Solar incluso
trató de llegar a una solución consensuada sobre el tema del adelanto de elecciones, que fue petardeada por el ala más radical de Fuerza Popular de entonces. Ahora, la verdad, no deben pasar de 10 siendo generosos, Sí, ¿no? sí. Varios de ellos están en la Comisión de Constitución, pero es muy difícil, ¿no? Y yo pensaría que el hecho de que se estén dando tiene que ver un poco con atender ese tipo de presiones, ¿no? Ujú. Porque de otra manera, efectivamente, no es un tema urgente. Sí creo que es importante, sobre todo el tema de la reelección, ¿no? Ujú. Claro, es interesante lo que dices, en la medida que también podemos inferir qué cosa es importante para los congresistas en este momento. Porque da la impresión que ellos no leen un poco la realidad o no leen las urgencias razonables de este contexto. Y una de ellas es tratar de darle una salida política saludable a la situación que estamos viviendo, porque es una tensión permanente, ¿no? Eso sin contar con que ya estamos tensos desde 2016. Claro, sí, estamos tensos del 16 y claramente la situación actual está siendo muy costosa para el país, entonces hay un grupo de congresistas que dice, ok, encontremos una salida. Sin embargo, creo que la mayoría dice, acá no pasa nada, ¿no? O sea, continuemos así porque, digamos, business as usual, ¿no? Ujú. Pero sí, yo creo que va por ahí. eh, y creo que el Congreso haría bien en empezar a hablar de este tipo de temas. Y creo que ahí sí, Martín, yo sí veo cierta conveniencia y no se van a poner de acuerdo. Efectivamente, 30 versus 100 llegarán a alguna cosa intermedia. Y creo que también, sobre todo, creo que cuando se hable de bicameralidad, seriamente tendría que, sobre todo en la Cámara Baja, digamos, en lo que sería diputados, tendría que hablarse seriamente del rediseño de los distritos electorales, ¿no? Mm. Porque tener regiones que tienen un solo congresista o que tienen en algún momento la representación congresal por la naturaleza de la votación termina siendo inclinada solo a una zona, pues son cosas que creo yo que habría que revisar y que toman tiempo, sin duda, ¿no? Un matiz al comentario que te hice. Ok, queda claro que el Congreso tiene una serie de pendientes. Desde tu punto de vista, ¿qué tipo de condiciones se tendrían que cumplir para que este Congreso, que hasta el momento no tiene una respuesta asertiva a la crisis política, tendría que ya por fuerza tomar una postura frente al Ejecutivo al ver una serie pues de desaseos y de situaciones que en otro momento, en otro contexto serían pues impasables, ¿no? En general, los congresos no son inmunes a la presión ciudadana, ¿no? Yo no hablo solamente de marchas, hablo de presiones de otra naturaleza, ¿no? Y las principales, sin duda, y las más fuertes son las marchas. Fíjense, en noviembre del 2020, el mismo Congreso que un lunes votó por censurar a Vizcarra, el domingo estaba votando, aceptándole la renuncia a Merino. Y Ujú. eso básicamente por las marchas y por encontrar una salida a la crisis de entonces. Entonces, la principal presión es la ciudadana. Frente a la apatía que hay, pues habrá que ver de dónde vienen otras presiones, pero de alguna manera tiene la ciudadanía que hacer escuchar su voz. De otra manera, el Congreso va a actuar básicamente como quiere, ¿no? Pero esta presión ciudadana, José Carlos, tendría que venir de una cantidad muy fuerte de personas en las calles y que además, de alguna manera, representaran varias fuerzas políticas, ¿no? No sé si tú te imaginas a personas votantes de Renovación Popular o de Fuerza Popular marchando junto a personas, bueno, de la izquierda moderada, ¿no? De la izquierda progresista en las calles para exigir una salida o exigirle al Congreso, pues, la vacancia o el adelanto de elecciones. Bueno, sí, no me los imagino y creo que eso es parte precisamente del nudo, ¿no? Ese nudo que hay que desatar tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con esta gran polarización que se ha dado en los últimos años y que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Sobre todo por las propias opiniones de sus líderes, ¿no? El señor López Aliaga tiene formulaciones muy duras y obviamente la izquierda no quiere marchar con López Aliaga y viceversa, por cierto, ¿no? Entonces, claro, es un Sí, problema. ese es un serio problema.
y creo que también el estándar con el que muchas veces se manejan unos casos de otros, ¿no? Por ejemplo, en el tema que les mencionaba de los audios, en el caso de Keiko Fujimori en el 2016, cuando un dicho de un piloto que generó una crisis, recordarán ustedes el reportaje aquel en el que un piloto dijo que Keiko Fujimori... Bueno, eso es algo muy parecido a lo que está, claro, con las salvedades del caso, porque entonces él era candidato, ahora estamos hablando de dos personas que estarían hablando de algo que iba a darse en las siguientes horas, ¿no? Entonces, este doble estándar muchas veces también hace que varias de las cosas pues queden postergadas, ¿no? José Carlos, considerando todos los hechos que conocemos desde que el presidente Castillo asumió el año pasado y hasta estos hechos últimos, ¿cómo tú lees lo que él de pronto realmente desea? ¿Qué es lo que desea realmente Pedro Castillo? Según el comportamiento que ha tenido, ¿qué puedes vislumbrar de él? Es bien difícil esa pregunta, ¿no? Porque yo creo que no se tiene claro eso, ¿no? O sea, él dice una cosa, pero hace otra, ¿no? Hace otras, ¿no? Dice, por ejemplo, que valora la inversión privada, pero nunca deja de hablar de la Constitución, ¿no? O nunca deja de tener un lenguaje hostil, o tiene a alguien como Aníbal Torres de Premier. Dice que le interesan los más necesitados y sin embargo no hace cosas que vayan en ese sentido más que alguna cuestión meramente simbólica, ¿no? Entonces, ¿qué desea él? Yo pensaría que básicamente, digamos, en el mejor de los casos, quisiera tener una reivindicación, quisiera que alguien del pueblo tenga el derecho de gobernar, y en el peor de los casos, pues básicamente quieres seguir pescando a río revuelto, ¿no? O sea, esas son cosas que las haremos cuando realmente se den las investigaciones, pero alguien que tiene un secretario general como Pacheco, que permanece fugado, o que tiene cercanías con alguien como Samir Villaverde, pues claramente enciende las alertas, ¿no? El Entonces, tema de los sobrinos también, no nos o el olvidemos, tema de ¿no? los sobrinos y del vigilante que escapó. Entonces, hay cosas ahí que yo creo que vamos en ese lado y otro. Lo que sí te puedo decir es que no creo que tenga una aspiración de trascender, ¿no? No creo que tenga un afán de gobernar, no creo que lo tenga, Pero él ¿no? comprenderá que esto va a llegar a un punto en el cual va a ser insostenible, porque es muy posible que lleguemos a una situación muy crítica, ¿no? Con la sumatoria de este tipo de desaciertos. Sí que lo es, ¿no? Sí que lo es, pero por otro lado también todo requiere una activación parlamentaria y eso todavía lo tiene controlado. Entonces, él puede pensar, bueno, yo creo que hay una falsa sensación cuando estás en el poder, sobre todo porque básicamente haces el teléfono y dispones, de que todo es relativamente fácil. Recuerden lo que dijo Toledo cuando empezó el gobierno, dijo, yo no pensé que esto era tan difícil. Claro. Y otra gente que estaba en esos puestos te dice, bueno, es que cuando tú estás arriba, básicamente alzas el teléfono y le pides al MEF, le pides a tal, le pides a tal, y las cosas más o menos caminan. Entonces, puede que Castillo tenga esa sensación, si alguna, pero la verdad, yo creo que el salto es cósmico, ¿no? Entre un dirigente sindical sin ninguna experiencia de gobierno y la presidencia, pues yo creo que los peores temores que se tenían sobre la gestión, pues creo que se están concretando, ¿no? Yo no creo que estamos no en el chavismo de Chávez, sino en el chavismo del Chavo del Ocho, si quieres, una cosa así, ¿no? Sí, muy, Eso. muy, muy, un desbarajuste, Te lamentablemente. salió la maldad, te salió la maldad. José Carlos, quería hacerte por mi parte una última pregunta y no hemos estado hablando mucho en estas últimas semanas, más allá de alguna encuesta que hemos visto, sobre todo relacionada con la capital, no hemos estado hablando mucho sobre las próximas elecciones regionales y municipales que se van a llevar a cabo el 2 de octubre. En ese sentido, ¿qué tan importante es el resultado de estas elecciones para Castillo y para sostener el gobierno de Castillo desde el punto de vista regional, por supuesto? Mira, ahí yo creo que nuevamente ahí creo que el rol de la oposición
quede evidenciado, ¿no? Porque una oposición relativamente, no te diré unida, ¿no? Pero por lo menos con algo de común en su agenda, pues podría convertir esto en un plebiscito contra el gobierno, ¿no? Eso, sin embargo, no se está dando. Cada uno jala agua para su molino. En consecuencia, respecto a la estabilidad del gobierno, no creo que implique mucho. Había gente, sobre todo, que al inicio del mandato temía que Perú Libre utilizara las elecciones para consolidarse. Yo también creo que ese es un escenario lejano. Estamos ante un gobierno más bien debilitado. Y creo que sí va a fortalecer los liderazgos regionales, pero absolutamente lejos de la formalidad política, me refiero al Parlamento, ¿no? Por ejemplo, Okay. ¿cuántos parlamentarios de regiones van a colocar? Yo creo que muy poco, ¿no? Yo creo que todo va a estar cuando uno hace una revisión en cada región por región, tú dices, a ver, el congresista fuerte de esta región, ¿tiene algún candidato? No la tiene, ¿no? El partido que en el 2021 barrió en el norte, Fuerza Popular, digamos, tiene un candidato en Piura, pues habrá que ver si lo tiene. Mi impresión es que eso está muy, muy, muy separado, ¿no? Entonces, vamos a estar frente a 24 nuevos nombres y Castillo va a tener que ver ahí cómo se mueve y quizás termine, si es que se mantiene en el cargo, termine de alguna manera cortejándolos, ¿no? Claro. Quizás si se mantiene en el cargo. Siempre finalizamos con una incertidumbre, ¿no? Bueno, es lo único cierto en este país, querido doctor. Y la pandemia, por cierto. Sí. Bueno, José Carlos, te agradecemos mucho tu participación acá en Contracara de UPC TV y esperamos contar contigo pronto para seguir analizando nuestra realidad. Encantado. Muchas gracias. Gracias, José Carlos. Nos vemos. Nos Chao, vemos. chao. Chao. Bien, Martín. A ver, hay una figura bastante ilustrativa que José Carlos Requena ha indicado, ¿no? Esto es un chavismo no de Chávez, sino del Chavo del Ocho. Creo que resume un poco el caos, el despiste del gobierno. Bueno, es lo que mencionábamos al principio, Manuel, ¿no? Tenemos diferentes ministros a cada rato, ya no sabemos cuándo va a haber un cambio de gabinete, se mantienen, digamos, miembros del gabinete, como el señor Aníbal Torres, que también es un elemento, pues, que se ha enfrentado con diferentes sectores. No, lo del último domingo creo que resume más o menos lo que ha señalado José Carlos, ¿no? Y lo que tú dices, que es un caos, que hay improvisación, un nuevo ministro de Agricultura de un sector muy, muy sensible ahora mismo y que no tiene aparentemente la experiencia para liderar un sector como ese, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se confirma que hay caos y que no saben muy bien cuál es el rumbo, ¿no? Es decir, hay un culto por la informalidad y esto no es un tema subjetivo, uno se remite a la evidencia, a la realidad, y vemos, por ejemplo, en el caso que tú has mencionado, el actual ministro de Agricultura, que ha sido director de una institución educativa que ni siquiera está registrada en el Ministerio de Educación. Entonces, Y, no es una señal positiva, ¿no? No es no, como no. para poder reafirmarlo o validarlo. Y luego otro ministerio como el del Interior, pues, ¿no? Que ya van varios ministros que van y vienen y no hay manera, pues, de tener un liderazgo tan importante en un ministerio clave para el futuro de nuestro país, ¿no? En varios sectores, además. Pero bueno, esto creo que es lo que hemos estado viviendo desde el 28 de julio del año pasado. Yo mencionaba lo de las elecciones del 2 de octubre, las regionales y municipales, y José Carlos pues mencionó algo o dijo algo que es bastante claro, ¿no? Si es que sigue este gobierno, es que no lo sabemos. Así que veremos cómo siguen las semanas. Tenemos que ver también la actuación del Congreso, esto es muy importante, pero a veces me da la impresión que hay una suerte status quo, más allá de ciertas interpelaciones o no, porque que no quieren meterse el uno con el otro, porque el comentario, Manuel, del que se vayan todos, va creciendo cada vez y el legislativo no quiere mucho, pues, o no está muy de acuerdo o no está por la labor de efectivamente llamar a elecciones generales. No, yo creo que por ahí no va la cosa. Pero en fin, Ahora, hay otro vamos a elemento esperar, ¿no? importante que mencionó José Carlos Requena, que tiene que ver con la ciudadanía, que Claro. es
es una variable que en algún momento va a ejercer su presión, y a partir de las presiones de la calle es que también el legislativo ha tenido que tomar una decisión. Sí, pero acuérdate de la entrevista que tuvimos hace unas semanas con Richard Arce, ¿no? Richard Arce es un hombre de izquierda moderada, en fin, qué sé yo, pero que no estaba dispuesto pues a marchar junto a algunos personajes del fujimorismo, por ejemplo, ¿no? Y yo estoy seguro que si él lo piensa, también otros de izquierda no quieren marchar con el fujimorismo, con Renovación Popular, y estoy seguro que el fujimorismo y Renovación Popular tampoco quieren marchar con algunas personas de izquierda. Entonces el problema es ese, ¿no? Que hay un montón de marchas en diferentes zonas de la capital o de otras ciudades, pero que no tienen digamos, el resultado que buscan, ¿no? Es más, el lunes escuché al señor López Aliaga que también convocaba una nueva marcha, pero en fin. Él también quiere una Exactamente. marcha. Entonces cada uno quiere su marcha, pero no tiene los resultados que quieren, ¿no? No tiene mucho sentido. No tienen fuerza, pues, no tienen fuerza. No, por eso compararlo con las marchas de noviembre bueno, obviamente se puede comparar en el sentido del resultado de que pueden del tener 2020, marchas. ¿no? Del 2020, así es, ¿no? Pero creo que ahora mismo no es muy posible, ¿no? En fin, vamos a ver si hay alguien que realmente logra aglutinar al descontento ciudadano, ¿no? Bueno, Martín, ahora damos paso, pues, ¿te parece al segmento de nuestro colega Francesco Tucci, Así va el mundo? Que nos la cosa se complica. Sí, la cosa se complica en el Pacífico Sur. Así es. ¿No? Entre Estados Unidos, China, las Islas Salomón, el tema de Taiwán. Claro. Oye, Biden ha tenido una declaración muy puntual sobre Taiwán, ¿no? En esta gira que está haciendo en el Asia. Ha dicho que si China, prácticamente ha dicho, si China pretende doblegar por la fuerza a Taiwán para la unificación, pues ellos van a defenderla. Así es, y a esto se une esa tensión que ya existía por el tema Taiwán, se une lo relacionado con esta serie de islas del sur del Pacífico, como tú decías, con las Islas Salomón a la cabeza, y nuevamente Washington ha levantado la mirada y ha empezado a observarlo de manera muy atenta, así que es un nuevo elemento, ¿no? que se agrega a esas tensiones entre China y Estados Unidos, pero Francesco Tucci nos los va a explicar. Perfecto, entonces vamos con Así va el mundo. La idea que Taiwán pueda ser tomada por la fuerza simplemente no es la apropiada. China ya está coqueteando con el peligro, ahora mismo volando tan cerca y con todas las maniobras que está realizando. Con estas palabras, el presidente norteamericano Joe Biden se ha referido a los crecientes informes de incursiones de aviones de combate chinos en la zona de defensa aérea de Taiwán, participando lunes 23 de mayo a una rueda de prensa en Tokio, Japón. A la pregunta directa de un periodista si Estados Unidos defendería militarmente a Taiwán tras una invasión china, considerando que no lo ha hecho tras la invasión de Ucrania, el mandatario respondió: sí, ese es el compromiso que asumimos. Estas afirmaciones poco diplomáticas del presidente estadounidense durante su primera gira por Asia han causado la airada reacción de la República Popular China. Según la portavoz del gobierno de Pekín, Zhu Fengliang, Estados Unidos está usando la Carta de Taiwán para contener a China y se quemará. La vocera instó a Estados Unidos a dejar de hacer declaraciones o acciones que violen los principios establecidos entre los dos países. Este intercambio de declaraciones asertivas y tensas se relacionan con el acuerdo de seguridad que la República Popular China ha suscrito el pasado abril con las Islas Salomón, que permite solicitar el envío de tropas chinas al país, desmarcando estas islas de la influencia tradicional de Australia y de sus aliados occidentales. De esta manera, estas islas refuerzan los lazos con Pekín, su mayor socio comercial, profundizando las relaciones amistosas con un acuerdo de seguridad ventajoso,
considerando las tensiones que se han generado en el tiempo con Australia. China asegura que este acuerdo no está dirigido contra ningún tercero y niega la voluntad de establecer una base militar. Sin embargo, se incrementa la presencia del gigante asiático en el Océano Pacífico meridional. Además, este acuerdo parece ser parte de los planes expansionistas chinos desarrollados desde hace décadas y que incluyen un incremento de la propia presencia militar en el Pacífico, así como una respuesta a las alianzas lideradas por Estados Unidos para aplicar una estrategia de contención hacia China. Estas alianzas son las siguientes: el Quad, conformado por Estados Unidos, India, Australia, Japón, y AUKUS, países miembros Australia, Reino Unido y Estados Unidos. En conclusión, la estrategia de Pekín responde a una lógica de largo plazo, finalizada a incrementar la propia presencia en el Pacífico meridional y encontrar la situación más propicia para lograr la anexión de la isla de Taiwán, considerada parte inalienable de su territorio. De hecho, si China construyera una base militar en las Islas Salomón, sus fuerzas militares se encontrarían a menos de 3.000 kilómetros de las bases militares de Estados Unidos en Guam y las Islas Marshall, amenazando directamente las líneas de comunicaciones entre Estados Unidos y Australia y posicionándose con una ventaja estratégica en caso de una ofensiva estadounidense en defensa de Taiwán. A la guerra en Ucrania y sus consecuencias tanto humanitarias como económicas se añade entonces el creciente nerviosismo en las relaciones entre Estados Unidos y la República Popular China. Tensiones y más tensiones en un sistema internacional convulsionado. Así va el mundo. Hasta la próxima. Bien, Manuel. Bueno, si faltaba algún ingrediente más a las tensiones de China y Estados Unidos, pues ahí lo tienes, ¿no? Un nuevo ingrediente, que son estas islas al sur del Pacífico, pues que aumenta un poco más la tensión, como lo ha señalado bien Francesco Tucci, la tensión entre Estados Unidos y China. Sí, pues bueno, Estados Unidos desde muchos años con el tema Taiwán, por ejemplo, se ha abocado a esta política de ambigüedad, ¿no? En la que no confirma que es un gran aliado, en el que no dice si va a atacar, nada, mantiene todo eso en una incertidumbre. Sin embargo, quienes conocen acerca del comportamiento de Estados Unidos con relación a Taiwán saben que todavía a Estados Unidos definitivamente no le conviene que China unifique a Taiwán a su región, ¿no? Sin duda, claro, no. Y si eso ocurre, recordemos el plan, ¿no?, de 2020-2030. Si eso ocurre, evidentemente la región va a tener un nuevo elemento de tensión, de mucha tensión, que podría escalar de manera preocupante, ¿no? Así que, bueno, Tucci lo ha contado bien. Pero como tú dices, Taiwán es una isla y es un tema muy sensible para Estados Unidos y por supuesto también muy sensible para China, y hay posiciones ahí irreconciliables, ¿no? Como Ucrania y Rusia, acá también hay un tema cultural. Sin duda, sin duda. Manuel, antes de terminar, tenemos que, lo mencionábamos, bueno, lo comentamos tú y yo antes de empezar el programa, ¿no? Lamentando este nuevo tiroteo en Estados Unidos, un nuevo episodio trágico. Se trata de una matanza en un colegio, una escuela primaria, en el que han muerto al menos 14 niños y un maestro. Y bueno, esto vuelve a abrir nuevamente, como siempre suele ocurrir, la discusión acerca de la tenencia de armas en Estados Unidos. Pero más allá de eso, lo que tenemos que lamentar evidentemente es la muerte de al menos 14 niños, y eso es absolutamente absurdo, ¿no? Y aparentemente no hay una solución a la vista. Eso ha sido en Texas, ¿no? En Texas, así es, en una localidad llamada Uvalde, ¿no? Y High nos ha School, ¿no? sorprendido. Uvalde High School, creo que. ¿No? Sí, así es, y nos ha sorprendido el día martes, ¿no? Es terrible y obviamente no es la primera matanza que hemos visto en las últimas semanas.
E insisto, es un tema que parece no tocarse de manera seria en Estados Unidos. Algunas razones habrá, Acá obviamente. hay varias razones de trasfondo, además cultural, ¿no? Recuerda que en las últimas semanas y los últimos años, o sea, este es un tema constante en Estados Unidos. Recuerda el documental Bowling for Columbine de Michael Moore. No sé, ¿lo recuerdas, Martín? Sí, claro, claro. Entonces allí claramente nos muestran no solamente el tema de la matanza en sí en esa escuela por estos muchachos, sino que además esta construcción cultural que tienen ellos y que la defienden además del derecho de portar armas, porque consideran que a través de las armas se pueden defender frente a alguna eventualidad. Porque a veces consideran que el Estado no es lo suficiente o no es suficiente para poder defenderlos, ¿no? Y en fin, Es una discusión que no tiene fin. La verdad que Columbine, que tú mencionabas, este documental, fue el primer caso muy emblemático y creo que el caso más mediatizado de aquella época, sí, ¿no? A esa matanza pues le siguieron muchas más, desafortunadamente. Virginia Tech, por ejemplo, también fue otra También, matanza considerable. también en Florida y en fin, son casos realmente trágicos y este último pues horroroso, Y recuerda que obviamente. hay figuras públicas como actores, en su momento Charlton Heston, Sí, claro. si no me equivoco fue presidente de la Asociación del Rifle. Así es, y es una asociación muy poderosa en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Sí claro. es. En fin, Ahí, vamos, ahí seguramente. ahí tienes las Ese razones. es un tema interesante que podríamos tocar en algún momento, ¿no? Pero sí, es un tema que no tiene, que tiene razones, como tú dices, pero que no parece tener solución. Por lo menos no una solución cercana, ¿no? Y no solamente es un tema de armas, ¿no? Porque Canadá, donde los ciudadanos también tienen libertad de portar armas, no tenemos este tipo de casos. Uh-huh, Es una así sociedad es. totalmente diferente, donde hay asuntos, pues, de enfermedad mental, donde enfermedad Así es. mental que no son abordados de manera profunda por la sociedad norteamericana. En fin, Manuel, acabamos con esta mala noticia, sin duda. Acabamos la edición de hoy y ya nos reencontramos la próxima semana. Nos reencontramos la próxima semana. Ok. Listo. Nos Chao, vemos. chao. Nos vemos a todos. Chao, Chao, chao. chao.